es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos aquí de nuevo para poder compartir con ustedes lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Precisamente en los meses de septiembre, en la mayoría de las iglesias evangélicas, se celebra el Día de la Biblia, o el mes de la Biblia, mejor dicho, celebrando ese momento cuando por primera vez en la historia se usa la imprenta para editar un libro, y ese libro precisamente fue la Sagrada Escritura, la Biblia. Así que celebramos entonces el mes de la Biblia, y quiero traerles entonces en esta ocasión un mensaje pertinente a la importancia de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de este momento, la importancia de la palabra de Dios y cómo cavar muy hondo para poderla entonces aprovechar. Y tomé como pasaje una parábola del Señor Jesucristo que se encuentra en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, vamos a leer de los versículos
46 al 49. Leo el pasaje de Lucas 6, del 46 al 49. Dice así: ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como lo azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos para que en este momento ella sea de gran provecho para nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos, lo primero que vamos a entender de esta historia que el Señor Jesús narró para hablar de la importancia de su palabra es que muchos entienden que aquí hay dos tipos de personas. El que construyó la casa sobre roca, que es el creyente, y el que construyó la casa sobre tierra, que es un no creyente, un inconverso. Pero déjenme decirle que yo creo que no, y muchos también están de acuerdo conmigo. Aquí se está hablando de dos tipos de creyentes o de cristianos. Porque vean la clave cuando él dice el que oye mi palabra, que dice el 47, voy a decirle quién se parece a todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Y vean el contraste con el 49 que dice, pero el que oye mis palabras, fíjense que también oye las palabras, o sea, tiene ese entendimiento del evangelio. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Entonces aquí está hablando, hermanos, de dos tipos de personas, pero los dos son cristianos, creyentes. Y esto a veces nos pega, nos confronta, pero quiero que sepan, que ustedes deben saberlo, que la palabra de Dios siempre nos confronta. Dos tipos de personas, es como cuando también el apóstol Pablo, allá en Corintios, capítulo 1 Corintios 3, él habla del cristiano carnal y el cristiano espiritual, y hace un contraste entre esos dos, pero los dos son creyentes, los dos son cristianos, pero la diferencia es abismal. Bueno, algo aquí semejante está pasando. Entonces, vamos a ver estos dos tipos de creyentes, de personas, como ya dijimos. Uno construyó su casa sobre un buen fundamento, sobre la roca. Y el otro construyó su casa sobre tierra y sin fundamento. Ya sabemos lo que pasó ahí. Cuando usted va a construir sobre un fundamento como la roca, con buen basamento, obviamente tiene que esforzarse más, trabajar más duro, sudar más y dedicarse a hacer algo bien hecho ahí. Construir sobre la roca requiere mucho esfuerzo, sudor y preocupación. Construir sobre la tierra es sencillo, fácil y hasta más rápido. Y entonces usted construye su casa. Y el que construye sobre tierra dirá, bueno, pero tengo mi casa. ¿Cuál es el problema? Él tiene su casa, yo también tengo mi casa, pero ya sabemos lo que sucedió después. Entonces, vamos a ver entonces cómo podemos explicar esos dos tipos de personas. Vamos a ver la característica o qué es lo que pasa con estos dos tipos de creyentes también. Primeramente, vamos a ver qué sucede al construir su casa sobre la tierra, sobre la superficie. ¿Qué pasa cuando usted construye? En este caso, la casa se refiere a mi vida espiritual, a mi relación con Dios. Pero cuando yo quiero tener eso sin ningún esfuerzo y de una manera sencilla, de una manera sin que yo tenga mucha preocupación, vamos a ver qué sucede. Cuando eso sucede, mis queridos hermanos, entonces sufre usted como creyente, sufre su relación con Dios y sufre por ende su iglesia. También la iglesia sufre. ¿Qué pasa? Vamos a ver que estos creyentes que son superficiales, que no se preocupan en ahondar su fe, su conocimiento de la palabra de Dios, de ahondar en la palabra de Dios, ellos tienen algo que algunos de ellos les
gusta el emocionalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que para ellos el fin de todo es sentirse bien, gozar, que el culto esté muy sabroso, agradable, que me sienta yo bien, contento. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea malo. La misma palabra de Dios nos dice que estemos siempre gozosos, eso no tiene nada de malo. Lo malo es cuando esto es el fin de todo creyente en vez de ser un medio de mi relación con Dios. El fin de mi relación con Dios no es estar siempre emocionado, contento, gozoso, porque sabemos que eso no sucede muchas veces. Aunque en el Señor siempre tenemos un gozo a pesar de las circunstancias, estamos claros en eso. Pero el tipo de persona, de creyente que basa su relación con Dios y con la palabra de una manera superficial, generalmente es que le gusta las emociones. Y mucha gente sabe aprovechar eso, porque entonces se puede manipular una persona más cuando no tiene un basamento escritural de la palabra de Dios, sino que se basa simplemente en cómo se siente. Es más fácil manipulable, es más fácil engañarlo y es presa fácil de falsos pastores o simplemente líderes que buscan su propio beneficio así. Este tipo de personas, de cristianos, son cristianos inestables. ¿Qué quiero decir con eso? Son llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que le digan ellos, simplemente lo aceptan porque como no tienen un basamento sólido en la palabra de Dios, cualquier cosa que le digan les sirve a ellos. Y recuerden también lo que dice el Señor Jesucristo cuando Él narró otra parábola, y me refiero a la parábola del sembrador. Vamos a buscarlo porque aquí hay un dato interesante. Vamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a ver entonces, en ese contexto de la parábola del sembrador, el versículo 5 dice acerca de las diferentes semillas que fueron cayendo en diferentes terrenos. Dice, otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Más adelante, el mismo Señor Jesucristo explica qué significaba esta parte de la parábola. Vamos al versículo 20 del mismo capítulo 13 de Mateo. Y el versículo 20 dice lo siguiente. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, otra vez ese término, oye la palabra, e inmediatamente la recibe con alegría. Otra vez, hay emocionalismo, hay gozo, la recibe con alegría, con mucha emoción positiva. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Los que siembran o los que fundamentan en terreno de tierra superficial no tienen continuidad porque por cualquier problema, cualquier circunstancia o que persecución, que siempre la hay, entonces simplemente abandonan su fe o abandonan, no su fe, porque ya hablamos que habla de dos creyentes y no creo que estemos hablando de la pérdida de la salvación porque eso es llevar la parábola demasiado lejos, pero sí afecta su vida espiritual, su relación con Dios, obviamente queda muy afectado así. Entonces, ese tipo de cristiano que solamente le busca la emoción, que el culto estuvo muy bonito, que los instrumentos tocaron hermosísimo, que ese grupo de oración fue hermoso, y solamente están en eso y no se preocupan por ahondar más en lo que la palabra de Dios les quiere decir, les ocurre entonces que son muy inestables y cualquier problemita, cualquier circunstancia, pues simplemente se desaniman. Otra característica de este tipo de personas que son superficiales es que están llenas de doctrinas vacías. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que tengan mucho conocimiento de doctrina, puede ser que se sepan lo que el pastor predica y otras cosas más que ve y saben la doctrina, pero esa doctrina no cambia su vida, no tiene efecto en su vida. Por eso lo llamo yo doctrina vacía. No cambian su vida ni los transforma. No hay esa
esa dedicación a amar la palabra y a buscar más, a ahondar en ella, y simplemente ellos se contentan con tener una vida religiosa. Usted ve en su vocabulario hay una jerga religiosa, pero solamente es una jerga religiosa porque no se ha profundizado. Conocen mucho de la palabra de Dios en el sentido superficial, obviamente. Conocen mucha doctrina porque la oyen al pastor predicar o en otro lugar, pero esa doctrina para ellos no los cambia, es vacía, no los transforma, no hay entonces un ahondamiento en su relación con Dios. Yo he visto muchos casos de esto. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que una hermana se acercó y me dijo que la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio, así que no tengo por qué estarle exigiendo que se dedique tiempo, que dedique esfuerzo para ahondar en la palabra de Dios o para su trabajo en la iglesia. Él dijo, no tengo por qué sacrificar mi tiempo ni mi dinero porque la misma Biblia dice que Dios no quiere sacrificio. Dice aquí en Mateo 9, ¿ok? Mateo 9, el del versículo 12, esta es la que estaba buscando. Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Jesús le dice, no quiero de ustedes sacrificio, sino misericordia. Entonces ahí se agarran ellos y dicen, bueno, el Señor no quiere sacrificio. Otra vez, ¿qué está pasando? Ellos son superficiales, porque van a la palabra de Dios y ven el pasaje, lo sacan fuera de contexto, ni siquiera utilizan ninguna norma elemental de exégesis o de hermenéutica y ya sacan una conclusión para su propia vida. Si ellos pudieran ver el contexto del pasaje, si ellos pudieran ver qué es lo que estaba ocurriendo, Jesús le estaba hablando a los fariseos. Los fariseos eran estrictamente legalistas, muy consagrados, tenían muchas doctrinas también, como yo dije, vacías, pero entonces su legalismo hacía que tuvieran exigencias absurdas y fuertes a la gente, y es cuando Jesús les dijo, no quiero sacrificio, en el sentido no del sacrificio personal, está hablando de los rituales, de holocaustos, porque ellos creían que con cumplir con los rituales religiosos, los holocaustos, ellos estaban entonces cumpliendo su labor con Dios, no importaba lo que hicieran después. Jesús les dijo una vez, y eso Dios lo repite en el Antiguo Testamento, no me interesan sus sacrificios tanto, sino su corazón contrito y humillado delante de Dios, la misericordia. Si es la persona que lee eso, entonces lee el contexto, se da cuenta que está hablando absurdamente, porque eso es lo que ocurre cuando hay personas que no quieren andar en la palabra. Miren, mis queridos hermanos, usted no necesita ir a un seminario y estudiar idiomas, hebreo, arameo, griego, no necesita estudiar hermenéutica, teología y otras cosas más para poder entonces entender lo que dice la Biblia. Ayuda. Y todo líder o todo pastor sí debe ahondar mucho en eso. Pero al menos tener esas herramientas básicas. ¿Cómo las aprende? Las aprende es simplemente buscando, estudiando, oyendo a sus pastores, a los maestros, ver cómo lo hacen ellos. Y entonces, ¿qué significa eso? Esfuerzo. Significa que yo no voy a ir a la Biblia y leerla superficialmente, sino que tengo que utilizar recursos y herramientas que son necesarias. Porque recuerden ustedes que la palabra de Dios, aunque es un libro de gran pertinencia hoy en día, fue un libro que fue escrito hace muchos años atrás, en una cultura diferente, en idiomas completamente diferentes, y cuando nos llega a nosotros, obviamente tenemos que tener ciertas herramientas básicas para poder darle buen provecho y utilidad a lo que estamos leyendo. ¿Qué significa eso? Esfuerzo. Significa que usted se preocupa por aprender, por investigar, por ahondar su conocimiento para que le ayude a comprender más la palabra de Dios aquí. Entonces, vemos que eso es necesario porque entonces se cometen tantos errores, porque hay tantas sectas heréticas que hacen eso porque no ahondan en la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios también tiene una colección de libros, son varios libros, y tenemos que tomar en cuenta los géneros literarios. Y algunas personas quieren interpretar, por ejemplo, Proverbios, como interpretarían, por ejemplo, un libro de un profeta, el profeta Habacuc o Isaías.
Recuerden que Proverbios, por ejemplo, es un libro sapiencial, es un libro poético. Entonces tiene figuras poéticas aquí que no deben ser tomadas literalmente porque tendríamos problemas. Y las enseñanzas, porque una de las características de los libros sapienciales es de mostrarle al creyente cuál es el mejor camino que debe seguir, cuáles son las decisiones más sabias que debe tomar en su vida cotidiana, en su vida diaria. Generalmente no son normas absolutas en el sentido de que son leyes de Dios que se van a cumplir estrictamente. Por eso cuando yo oigo que muchos dicen, Proverbios dice que instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Hay personas que creen que esta es una ley divina, una ley, y que se va a cumplir estrictamente y como sea en todas las ocasiones. Pero no sucede así, lo hemos visto, lamentablemente lo hemos visto, porque esto es simplemente una recomendación sapiencial de sabiduría y cuando obedecemos la palabra de Dios tendremos resultados positivos. Pero repito, no podemos exigirlo como una ley, ¿así? Y yo he oído a predicadores que dicen que debemos reclamarle a Dios para que cumpla su palabra. Yo no sé qué Dios creen, pero yo no soy quien para reclamarle a Dios nada. Yo sé que Dios cumple su palabra y punto, más nada. Pero a veces malinterpretamos lo que Él nos quiere decir porque no ahondamos. También vamos a ver, hermanos, que otra característica de las personas, los hermanos, que son superficiales en la palabra de Dios, es que están llenos de tradiciones que sustituyen a la palabra de Dios. Y recuerden que un ejemplo conspicuo de esto lo tenían los fariseos. Los fariseos eran hombres llenos de conocimiento de la palabra de Dios, eran llenos de las enseñanzas y eran hombres muy constantes aquí. Pero el mismo Señor Jesucristo habló fuertemente contra ellos porque les vio que ellos hacían que las tradiciones de los hombres, de ellos mismos, estuviesen encima de la palabra de Dios. Y esta fue la acusación, como Dios, Jesucristo, los acusó en Marcos capítulo 7. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, donde debemos ver la acusación de Cristo contra los fariseos, que la vemos en varias partes también, en varias partes del Nuevo Testamento. Pero en Marcos capítulo 7 dice así, el versículo 1, vamos a leer del 1 al 9, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él le contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Esta es una acusación fuerte. Jesús, él estaba acusando a los fariseos y los escribas que ellos habían violentado la palabra de Dios, que ellos habían apartado la palabra de Dios, sustituido la palabra de Dios por sus tradiciones. Esto de lavarse las manos, ustedes verán, bueno, pero es muy necesario porque es higiénico, pero ellos no lo hacían por higiene. Ellos lo hacían para cumplir un rito religioso de purificación que no está en la Biblia. La Biblia no les pedía eso, no les pedía eso. Simple y llanamente era un invento de ellos para que cumplir ese rito de purificación y acusaron a los discípulos de que ellos no cumplían con eso. Y Jesús prácticamente le dijo, ¿dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está eso en el mandamiento de Dios? No está, eso lo inventaron ustedes.
Y ustedes cuando lo hacen así, entonces están quebrantando, la están sustituyendo la palabra de Dios. Por eso le dijo hipócritas a los fariseos. Y hay otro ejemplo en la Biblia, que lo vemos inclusive más adelante, ¿ok? En Marcos lo podemos ver también, con el asunto del Corbán. Ustedes dirán, ¿qué es eso del Corbán? Otro invento de los fariseos. ¿Por qué? Jesús lo acusó. La Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, pero muchos de ustedes dicen, la ofrenda que tengo para darlo a mi papá y a mi mamá, no se los voy a dar porque lo voy a dar como ofrenda a Dios. Eso es Corbán. Y Jesús le dijo, ¿quién le dijo a ustedes que eso se hace? Usted cumple con el mandamiento de Dios. Ese Corbán lo inventaron ustedes. Ese Corbán no se los exigió Dios, pero ustedes lo inventaron para quebrantar el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Honren a su padre y a su madre. Punto. Si quieren dar otra ofrenda, muy bien, eso es muy bonito, pero primero cumpla con lo que Dios le está hablando. Y así hay muchas cosas. Recuerden que Jesús tuvo muchos enfrentamientos con los fariseos, porque cuando él sanaba a enfermos en el día de reposo, y ellos acusaron a Jesús de quebrantar el día de reposo. Pero déjenme decirles algo, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte dice que no se pueda sanar en un día de reposo. Eso lo inventaron los fariseos. La Biblia sí dice que debemos guardar el día de reposo. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás, porque Dios estaba hablando para beneficio nuestro, para evitar que una persona trabajase demasiado. Entonces, el día de reposo no se debía trabajar. ¿Qué pasó? Los fariseos comenzaron a decir, bueno, pero ¿qué es no trabajar? Y comenzaron a hacer una lista inmensa de qué es no trabajar. Y llegó a sustituir la ley divina y obligaron a muchas personas a cumplir eso. Y entre esas leyes estaban, por ejemplo, si tu hijo se enferma en un día sábado, tú no puedes hacer nada para curarlo porque estás quebrantando el día de reposo. Lo máximo que tú puedes hacer es mantenerlo nivelado, pero no puedes. Si se cura, tú estás trabajando extra. Mira, imagínense cómo era la mentalidad de ellos, por eso se enfurecieron cuando Jesús no solamente sanó, sino que Él liberó a muchas personas de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de la ceguera, de enfermedades en los días de reposo. Eso los enfureció a ellos. No vieron la misericordia que Dios había hecho, sino su legalismo, sus tradiciones que suplantaron la palabra de Dios. Bueno, hermano, esto es rápidamente algunas características de las personas que son superficiales en cuanto a la palabra de Dios, que nos ahondan la palabra de Dios y se quedan ahí arribita en ese terreno fácil que es de la tierra. Y recuerden cuál es el fin. ¿Cuál es el fin que le sucede a este tipo de personas? El versículo 49 nos los dice contundentemente. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, no ahonda, no cava profundo, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra sin cimiento. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Lo que la palabra de Dios me dice ahí, que cuando usted es superficial en su relación con Dios, superficial en la palabra y de buscar ahondar en ella, no le va a suceder cosas muy buenas. El pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto, 40 años dando vueltas en vez de estar gozándose en la tierra prometida. 40 años cuando tuvo que morir toda una generación y dejar a los niños porque no le hicieron caso a la palabra de Dios y se rebelaron contra la palabra de Dios y no quisieron cumplirla. Duraron 40 años. El faraón también se rebeló contra la orden de Dios, la palabra de Dios, y ya sabemos cómo le cayeron entonces todas esas terribles plagas. Y en la Biblia hay ejemplos abundantes de lo que sucede cuando nosotros, cosas terribles suceden cuando desobedecemos, no ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero ahora vamos entonces con el lado positivo, que es cómo o qué es edificar sobre la roca, que está en el versículo 48. Repito, el 48 dice así: se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba
bien construida. Ni siquiera pudo tambalearla. Hermanos, ¿cómo edificamos la roca? Cuando aceptamos el señorío de Jesucristo. Fíjense cómo comienza la parábola. Él dice en el 46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me dicen Señor si no me obedecen, no cumplen la palabra? Así que el que cava profundo para que su casa tenga buen cimiento, primeramente reconoce a Jesucristo como su Señor, le llama Señor y le obedece su palabra, que vamos a ver más adelante. Recuerden que cuando nosotros aceptamos a Cristo, no solamente le aceptamos como Salvador, sino como Señor y Salvador. Él es el Señor de nuestra vida. El que ama a Cristo, dice la palabra de Dios, ama su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Cristo, entonces ama lo que Él nos enseña, busca entender lo que Él nos dice, busca comprender y profundizar en las enseñanzas que Él nos da en su palabra. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que los cristianos primitivos sufrieron gran persecución porque ellos reconocieron a Cristo como Señor. Cuando el emperador decía, yo soy el Señor, César es Curios, era la expresión. Y el cristiano decía, no, César no es Curio, Cristo es Curio, Cristo es mi Señor. Y eso les causó persecución, pero no les importó, porque ellos amaban la palabra de Dios aquí. Entonces, una manera de edificar sobre la roca es, usted tenga a Cristo como su Señor, obedézcala, ya no es lo que usted quiere. Yo estoy aquí, digo, Señor, dime qué es lo que debo hacer, cómo debo actuar, cómo debo entonces decidir en tantas cosas que tengo que hacer. Eso es amar a Dios y debemos entonces obedecerle. Recuerden que no es solamente creer en Cristo. Santiago dijo unas palabras muy fuertes en Santiago, el capítulo 2. Él dice, ustedes creen, los demonios también creen y tiemblan. Son palabras duras. Los demonios creen y tiemblan porque no son salvos, no practican la palabra de Dios, no son hijos de Dios. Así que no se queden solamente en que son salvos, ahonden, crezcan en el señorío de Jesucristo. Si usted no obedece su palabra, no le diga Señor Jesucristo, porque dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Piensen en este momento qué cosas, qué actitudes, qué pensamientos, qué acciones quiere usted en su vida en este momento que está desobedeciendo la palabra de Dios. Y si usted desobedece la palabra de Dios, la quebranta conscientemente, entonces no puede llamar a Jesús Señor. Tenga mucho cuidado. Llámele Señor porque usted ama su palabra y usted cumple y obedece su palabra. Porque esa es la otra parte de lo que cuando un cristiano cava hondo, profundo y da buen cimiento, es que obedece su palabra. No solamente es oidor, sino hacedor de la palabra. Los cristianos debemos aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, recuerden que la palabra de Dios es eso, Dios hablándonos, Dios simple y llanamente teniendo relación con nosotros. Y entonces Él quiere que nosotros también tengamos una relación con Él. Obedezca su palabra, ame su palabra, así. ¿Por qué debemos amar la palabra? Cuando digo amar la palabra es que debemos entonces estar con ella, buscarla, ahondar. Hermanos, yo amo la palabra de Dios porque me habla de Dios, porque es la palabra de Dios. Dios se está mostrando aquí, Dios se está revelando a mi vida. Dios, el creador, el supremo creador de todo el universo, prácticamente Él se humilla para tener contacto conmigo y para revelar cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para conmigo. Y eso me dice, yo debo amar esa palabra. La palabra entonces es mi brújula, mi norte, es la que me indica mi propósito, mi dirección. En un mundo donde la gente ya no haya ni dónde está, ni dónde va, ni no sabe ni quién es, gloria a Dios que como creyente tenemos todo eso bien definido. Yo soy un hijo de Dios, yo tengo un propósito divino que Dios me ha dado y mi norte es creerle y obedecerle completamente.
a continuamente saber qué es lo que quiere para con mi vida, y yo tengo un destino eterno que nadie me lo podrá quitar aquí. Para mí es terrible cuando muchas personas no tienen esa guía en la palabra de Dios. Para mí ellos son como ciegos que caminan en un terreno cenagoso, en un barro que se hunde, que no los deja caminar. Pero qué hermoso es cuando tenemos nosotros verdades absolutas, no negociables, en un mundo cuando esto lo repudia. En un mundo donde ya dicen que eso de tener verdad absoluta es ridículo y es tonto. Y entonces sabemos lo que está pasando a nivel mundial y las deformaciones que hay y los absurdos que se está viendo hoy en día en el mundo. Pero qué bueno es que cuando podemos enseñar a nuestros hijos y decirle, hijos, esto es lo que la gente está haciendo, pero está equivocado. Aunque ellos digan que están en la verdad o en su verdad, porque eso es otra cosa, no me importa la verdad, dicen ellos, sino en mi verdad. Aunque ellos dicen que están bien, déjame decirte que la palabra de Dios, que es nuestra única fuente autoritaria para saber qué es lo que es verdad, nos dice, no es como Dios dice. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay verdades absolutas que están en la Biblia y eso nos da un sostén, un cimiento fuerte. Todas esas personas que están con ese relativismo cultural, moral, lo que están haciendo entonces es estar en un terreno cenagoso que cualquier tormenta los va a tumbar. Hay verdades que definen mi relación con Dios. Hay un solo Señor, un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Hay un Dios creador del universo. El universo no está aquí por casualidad, aunque muchos digan lo contrario. El universo no está aquí por una serie de eventos fortuitos, porque eso sí que es absurdo y los mismos científicos saben que eso es absurdo. Ellos, inclusive el científico ateo, están reconociendo que tanta perfección en el universo, tanta equilibrio que hay en el universo para sostener la vida, no puede ser producto de meras casualidades una tras de otra, sino que hay algo detrás, una mente inteligente que creó todo eso. Eso es hermoso saber, tener esa convicción. Es hermoso saber que somos alguien que estamos aquí con un propósito porque Dios lo creó, que Cristo es el camino, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un mundo espiritual donde hay ángeles, demonios. Todo eso son verdades que muchos no quieren creer, pero la palabra de Dios nos los dice. Y otra cosa, que yo amo la palabra de Dios y me gusta entonces ahondar en ella y buscar, profundizar, es que la Biblia tiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación y vida cristiana. No busquen en otras partes esta información, busquen en la palabra de Dios porque ella nos tiene la suficiente información, la necesaria información útil para nuestra salvación y para la vida cristiana. Es la regla de la verdad cuando en un mundo esa verdad se disgrega o es menospreciada. Nos da convicciones fuertes en nuestra vida y esas convicciones fuertes en nuestras vidas y esa seguridad eterna nos ayuda y nos da seguridad cuando tenemos que tomar decisiones. Qué hermoso es cuando un creyente que ahonda en la palabra de Dios puede tranquilamente saber qué decisión es la más correcta porque ha sido guiada por la palabra de Dios. Leí el caso de una vez unos pastores fueron a aconsejar a una joven de su iglesia, que esta joven lamentablemente estaba teniendo relaciones con un hombre casado. Los pastores amorosamente le mostraron a la luz de la Escritura que estaba haciendo algo malo, equivocado, algo en contra de la palabra de Dios, y le estuvieron enseñando y mostrando a la luz de las Escrituras. Pero al final la joven dijo, bueno, no sé, yo le voy a pedir una prueba a Dios, le voy a pedir una prueba a Dios que me diga si estoy mal o no, y si puedo seguir con esta relación o no. ¿Cómo le vas tú a pedir una prueba a Dios cuando ya la palabra de Dios te lo está diciendo claramente? Pero vemos muchos así, que la palabra de Dios nos habla claramente y sin embargo todavía no le queremos creer y entonces tomamos decisiones equivocadas. Gracias a Dios que si ahondamos en su palabra, que si leemos su palabra, amamos su palabra y obedecemos su palabra, mis queridos hermanos, estamos entonces ahondando nuestra vida espiritual, mi vida personal, mi relación con Dios crece y madura cada día.
Yo le invito para que usted tenga eso en su corazón. No permita que pase tiempo sin que usted ahonde en la palabra de Dios, sin que usted busque la palabra de Dios, que ame y que obedezca lo que Dios tiene para su vida. Yo le garantizo que eso le traerá beneficio inconmensurable, porque cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas, encontraremos a un cristiano firme, seguro de quién es y de quién es Dios en su vida. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y oro para que ustedes tengan siempre una disposición clara y firme de confiar en la palabra de Dios, porque Dios se revela por medio de ella. Dios los bendiga.